Bueno, muchísimas gracias a Alison Abbott por esta importante presentación. A continuación, invitamos a los panelistas. Sergio Bandeira, presidente de Sindigas Brasil. Pedro Cascales, presidente de Segla, Argentina. Patricia Pinzón, asesora de comunicaciones de Gasnova, Colombia. Y nuestro moderador, el periodista Ricardo Galán. Gracias. Gracias, Bianca. Muchas gracias a Alejandro, a Patricia por la invitación a compartir con Gasnova y con el auditorio el tema que me apasiona, que es la comunicación. La comunicación en el mundo de hoy se volvió transversal, necesaria para cualquier actividad, y yo creo que el primer concepto que quisiera dejarles claro es que todo comunica, absolutamente todo, incluido el silencio, incluida la indiferencia, incluida las actitudes. Entonces, así las cosas, en la conversación que quisiera llevarlos es hacia cómo debemos manejar esto de la transición energética. Y unas reflexiones recientes. Bueno, algunas no tan recientes. Hace unos años, no muchos la verdad, quienes hacíamos periodismo o nos dedicábamos a la comunicación gubernamental, a la comunicación corporativa, sufríamos mucho con los titulares. Nunca nos parecía que el titular de un periódico, de una estación de noticias en radio o de un canal de televisión reuniera o fuera capaz de condensar en pocas palabras el mensaje que queríamos transmitir. Siempre nos quedaba mal, nos sobraba, nos faltaba o generaba confusión. Y eso era en un momento donde todavía se vendían periódicos y se leían periódicos o revistas, donde la gente tenía tiempo para ver las noticias en televisión o para escuchar las noticias en la radio. Hoy en día no tenemos tiempo para eso. Estamos sometidos a un bombardeo tan grande de información que no tenemos tiempo. No somos capaces de asimilar la cantidad de información que recibimos. Información que cada vez nos llega más fácil. Dicen que hay más celulares que gente en el mundo. El conferencista que nos antecedió explicaba los usos que le estamos dando al teléfono celular. Prácticamente todo. Nos falta poder vivir ahí. De resto podemos hacer todo. Pagar el gas, hablar con la tía, coquetear, hacer negocios, manejar las finanzas, apagar y prender la luz, abrir y cerrar el garaje, en fin, nos decía inclusive que podemos saber cuánto gas le queda al cilindro desde el teléfono celular. El problema es, para la comunicación, ¿cómo hacemos para que los interesados, en medio de toda esa polvareda, de toda esa contaminación, de toda esa intoxicación informativa, sean capaces de recibir el mensaje? Y creo que a pesar de esa globalización de la comunicación, cada país, cada sociedad, cada cultura tiene unas diferencias fundamentales. Aunque el WhatsApp esté en todos los celulares y todos tengamos una cuenta, aunque el Twitter está ahí y las noticias están ahí, no todos las reciben de la misma manera, las interpretan de la misma manera. Y ahí lo que nos está pasando por estos días en Colombia,
donde los mensajes que está transmitiendo el nuevo gobierno son tan complejos que están generando unas consecuencias terribles. El ministro José Antonio Campo decía anoche usó la palabra incertidumbre. Y decía, van a pasar unos días hasta que esta incertidumbre pase. Y eso el llanero solitario, tratando de calmar los mercados y de corregir todos los errores de comunicación en que están incurriendo sus compañeros y su jefe. Entonces, yo quisiera a los panelistas pedirles que desde el punto de vista de cada país, ya Alison nos mostró la estrategia global, los mensajes globales, quisiera que miráramos desde el punto de vista de cada país qué están haciendo, cuál es el estado del arte, cómo está ahí la reputación y la imagen del GLP y qué están haciendo allá, cómo lo están manejando. A ver si al final, cuando voy a dejar a Patricia a propósito de última, podemos aprender algo para aplicar en Colombia en medio de este desorden. Entonces voy a empezar con Sergio. Muchas gracias, el desafío es grande. Primero quiero agradecer a Alejandro por la invitación, a Rafael por la coordinación, para que estemos aquí representando a Brasil. Es una alegría muy grande. La cuestión de comunicación, yo me quedo concentrado en la cuestión de la comunicación asociativa, o sea, el labor de la asociación que representa el GLP, las distribuidoras de GLP, las embajadoras de GLP en Brasil, o sea, los sindicatos que yo represento. Yo veo el momento como muy desafiador, porque toda la discusión sobre la transición energética se nos toma en una posición muy débil, porque al fin nosotros somos un combustible fósil y estamos metidos en una discusión que busca, la sociedad todo el tiempo discute la cuestión de Tesla y la electrificación con un romantismo impresionante. Entonces, participar de todo esto y posicionar el GLP como una solución energética, no para el corto plazo, sí para el largo plazo, es un desafío muy importante que yo dividiría en dos partes. Primero, la cuestión de las empresas mismas que comercializan GLP. O sea, es una comunicación que deben de hacer y se preocupar muchísimo con el surgimiento de soluciones para las cocinas, hablando solo en cocinas primero, ¿no? Para las cocinas con las air fryers y otras cosas que traen soluciones tan hermosas que la gente ve esto y dice, qué bien, ahora voy a cocinar con esto. El otro día, hace unos años, mi madre ha comprado una air fryer y fui preparar algunas cosas para cocinar. Me di cuenta que pasaron 30 minutos para hacer un poquito de comida, ¿no? Yo me mataba de la risa, decía, ¿qué es esto? Es solo por la cuestión de ser hermoso. Y yo creo que la parte comercial nosotros tenemos un desafío que es probar a la gente que el GLP sí tiene valor, que es una solución interesante, confortable, etc. Nosotros conocemos esto, pero nosotros comunicamos mal esto a los consumidores. Del otro punto de vista, de la cuestión de las asociaciones, y hablo por Sindigás, yo creo que nosotros tenemos mucho conocimiento y baja capacidad de comunicación con los formuladores de política pública. O sea, sí, por favor. Es que Brasil, ustedes tienen una experiencia que nosotros no. Han tenido gobiernos de izquierda, han tenido gobiernos de derecha. ¿Cambia el mensaje cualquiera que sea la tendencia política en el gobierno? ¿O es el mismo? Del punto de vista de producto y la transición energética, no. Y del punto de vista de producto para solución de las cuestiones sociales, tampoco. O sea, los dos gobiernos tienen una discusión un gobierno más focalizado en la cuestión del emprendedorismo, un gobierno más a la derecha, o sea, de facilitar que los negocios sean hechos, pero al mismo tiempo,
cuando se da de frente con la situación de los precios altos del GLP, tiene la misma urgencia para solucionar la cuestión del precio del GLP para la gente, o sea, y no solo la urgencia, pero la desesperación. Y empiezan a se presentar todos los tipos de soluciones más locas que se puede imaginar. Y nos preocupa mucho cuando nosotros nos vemos muchas veces buscando y discutiendo con el gobierno cuál es la forma de implementar cuál es la mejor forma de implementar la solución equivocada. Okay. Y no de verdad la solución que de verdad. Entonces, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, esta la cuestión toda social que siempre viene pesada con el GLP, para nosotros en Brasil tenemos muy claro, o sea, la discusión con el gobierno es, si algo tiene que ser hecho, no es la cuestión de precio. El precio es un indicador muy importante del comportamiento, tanto para controlar demanda como para controlar oferta. Entonces, el precio debe de ser libre. Y si algo debe ser hecho, debe ser focalizado en las camadas sociales más vulnerables. Entonces, esa discusión es una discusión difícil, toma tiempo, pero tenemos que participar de una forma muy profesional y con un cuidado, sobre todo, que las asociaciones no se presenten al gobierno de una manera para que sean percibidas como oportunistas, o sea, en busca de subsidio para una categoría y no de beneficios a la sociedad que necesita. ¿Qué fue lo que hicieron mal, Sergio, y cómo lo corrigieron? Mira, nosotros hemos logrado desarrollar un programa social con el gobierno, con el Congreso Nacional, en verdad con el Congreso Nacional, no con el Ejecutivo, pero sí con el Congreso Nacional. Nosotros hemos enseñado años enseñando la misma tesis, o sea, pues la intervención en precios, sea con artificialización de precios, sea con fondo de estabilización, sea con que sea, cria um custo fiscal demasiado elevado com uma potência baixa para o consumidor, porque estes benefícios de fundo de estabilização, subsídio generalizado e etc., alcançam a todas as classes sociais. Então, se tu beneficias a gente do barrio rico e do barrio mais pobre al mismo tiempo. Entonces, el costo fiscal es demasiado alto y la potencia es muy baja. Entonces, nosotros hemos trabajado años y años y años con el mismo discurso. Nosotros decimos que para el trabajo de comunicación de asociación tenés que insistir, consistir y tener paciencia, porque las cosas ocurren en el momento que ocurren, no es uno que decide. Y lo que nos ha facilitado, al fin, ha sido la pandemia. Porque la pandemia ha creado una situación en que se transformó en muy visible todo lo que nosotros decíamos. El precio se disparó en el mercado internacional, la pobreza se ha agrandado, una solución había de ser dada y una solución generalizada era demasiado costosa para la capacidad fiscal del país. Entonces dijeron, mira, ¿y cuál es la solución? Dijeron que existe una. Entonces empezaron la implementación de que tenemos hoy día, que es un programa para ayudar a la parte más vulnerable de la sociedad. ¿Es una solución completa? No, porque el dinero que se da a esta gente se da en moneda. Entonces, la gente está utilizando para priorizar sus otras necesidades y siguen consumiendo leña. Pero lo que quería decir de la cuestión de comunicación de las asociaciones es que toda comunicación que hacemos, que mire sea, debe de se comunicar siempre con formuladores de política pública para auxiliar en la generación de mejores políticas públicas. Gracias. Pedro, ¿cómo les va a ustedes en Argentina? Bueno, primero, muchas gracias Alejandro y Gasnova por la invitación. Un placer estar acá en Bogotá. Te hago un poquito de historia. Yo hace 2 años, cuando me ofrecieron y acepté estar al frente de Segla, uno de los primeros llamados que hice fue acá a mi amigo Sergio, porque nosotros rivalizamos en fútbol, pero en muchas otras cosas colaboramos. Así que Sergio me dio toda una serie de recomendaciones, me acuerdo, que yo las anoté, y hubo una que me hizo especial hincapié, que fue la comunicación. Dijo, es muy importante la comunicación. Y yo dije, bueno, el resto creo que no voy a poder cumplir, pero la comunicación calculo que sí, porque yo venía
de ser el vocero de una confederación de 1.500 cámaras empresarias y estaba acostumbrado a hablar entre 5 y hasta 20 entrevistas por día, ¿no? Entonces dije, bueno, este tema va a ser sencillo. Bueno, me equivoqué, no era tan sencillo. Realmente la comunicación de nuestro sector es un desafío grande, muy grande. Alison lo planteó muy bien, llegar a los Tier 1, a los grandes medios, no es tan fácil. Y en el caso nuestro particular, nosotros no teníamos, a pesar de ser una asociación muy antigua, y mi predecesor Héctor de Chile había hecho muchísimas cosas por la asociación, pero no teníamos redes sociales, no teníamos LinkedIn, no teníamos Twitter, no teníamos página de Facebook, y no teníamos contacto con los medios. Así que, pero además de eso, Argentina es un país que tiene muy instalado el gas natural, y el GLP no está tan conocido, a pesar que lo tiene el 40% de la población, casi 20 millones de personas usan GLP en Argentina, pero no estaba instalado. Entonces había que instalar primero el tema, había que hacer docencia. No solo no estaba instalado en los grandes medios, sino que tampoco estaba instalado ni siquiera en los medios especializados. En los medios de energía especializados tampoco estábamos instalados. Así que tuvimos que hacer un trabajo de cero con un equipo profesional que me acompaña, porque esto es imposible hacer sin un acompañamiento profesional. Es muy importante el acompañamiento profesional. Y nosotros empezamos a instalarnos, lamentablemente, digamos, tal vez no de la mejor manera, con crisis. Utilizamos la crisis como una oportunidad. Tuvimos 3 grandes crisis en 2 años, ya sacamos 10 comunicados, y para que tengan una idea, el primer comunicado lo logramos instalar en 70 medios nacionales y provinciales, el último en 300 medios, ¿no? Inclusive, por supuesto, radio, televisión, las grandes cadenas de televisión. Si lo tuviéramos que valorizar, cada medio nacional, si hubiéramos tenido que pagar una nota, equivaldría a $20.000. Es decir, que cada comunicado habría que medirle el impacto en millones de dólares si hubiéramos tenido que pagarlo, ¿no? Ahora bien, las tres crisis que tuvimos, la primera, que todavía la tenemos, tiene que ver con que nuestros precios están totalmente regulados, como mostraron recién en uno de las proyecciones, y a pesar de que no es un servicio público, estamos más regulados que un servicio público, y nuestros costos están por arriba de nuestros precios de venta, así que tenemos que instalar que necesitamos tener una industria sustentable con precios que permitan pagar el servicio que tiene, que es un combustible, pero con ese tipo de comunicaciones podíamos instalar las ventajas que tienen en materia de salud, en materia medioambiental, la importancia que es un combustible que en Argentina es superavitario, que llega a todo el país, nos permitió meter muchísimos mensajes. La segunda crisis que tuvimos fue un paro nacional de un faltante de gasoil. Y como ustedes saben, la garrafa y el GLP se transporta en gran parte en camiones, y al no tener gasoil no teníamos cómo transportarlo. También nos permitió instalar la importancia del GLP. Y la última crisis que tuvimos y que seguimos teniendo es un conflicto muy serio con el sindicato de los trabajadores, y que bueno, tuvimos un paro de un día a nivel nacional, no sabemos si la semana que viene vamos a tener otro paro, y nos permitió instalar nuevamente la importancia de cuántos trabajadores empleamos, la inversión que realiza nuestro sector, los 20 millones de usuarios y de clientes que se benefician con ese combustible y que si hay un paro se van a ver afectados, e incluso debatir públicamente con el sindicalista. Y de alguna manera poner en evidencia que nosotros queremos respetar el salario del trabajador, pero no queremos mezclar con otros temas que no tienen que ver con el salario en un momento de una crisis muy importante en el país. Además del éxito mediático de publicaciones, ¿lograron poder subir las tarifas? Bueno, estamos en eso. Es muy bueno tu punto, porque en realidad nosotros, por supuesto que cuando uno habla, le habla a alguien, pero a veces le habla a otra gente que uno... Es decir, cuando sales en un medio tú estás hablando a la gente que lee, pero estás hablando a algún sector en particular que quieres dirigirte. Por ahí el gobierno, en algún caso. Nosotros hemos logrado instalar que el gobierno entienda que si no se sube la tarifa, este negocio es inviable. Eso lo hemos logrado instalar, pero ¿cómo lo hemos logrado instalar? A través de la opinión pública. Ajá. Que la opinión pública reconoce la importancia, a pesar que saben que tienen que pagarlo, y la decisión política sale a veces de qué piensa la opinión pública. A nadie le gusta que le suban los precios, pero también en la realidad, la energía más cara es la que no hay. Es tal cual. ¿No? Entonces, hemos logrado instalar eso.
Es un trabajo arduo, no es fácil, es realmente muy difícil. Nosotros, repito, usamos la comunicación desde la crisis, no desde un posicionamiento, pero también buscamos los momentos donde hay que salir. Nosotros, por ejemplo, el tema justo sindical que se desató vinculado con un conflicto del gremio de los neumáticos, que estaba por paralizar toda la fábrica de neumáticos del país, y también paralizaron por coincidencia lo nuestro, pero aprovechamos el momento mediático para salir con lo nuestro. Pedro, gracias. Al contrario. Alison nos dijo que hay que no ser reactivo, sino tener la iniciativa en la comunicación. ¿Qué estamos haciendo en Colombia, Patricia? Bueno, Ricardo, muchas gracias. Yo voy a ser un poco más pragmática y voy a contar como todo el paquete de lo que nosotros venimos haciendo desde Gasnova durante los últimos 5 años, en donde hemos construido un posicionamiento, una reputación y una imagen del sector del GLP en cabeza de Gasnova. Esto con una estrategia de comunicación diseñada, pensada y organizada para cumplir con unos objetivos muy específicos. Esto lo hemos hecho de manera consistente, de manera persistente y de manera argumental. ¿Cómo hemos sustentado esto? En 3 pilares fundamentales que son informar, formar y sensibilizar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de informar, hablamos de que nuestros stakeholders deben estar permanentemente informados con documentos, cifras, estadísticas, datos de lo que pasa a nivel internacional y de lo que pasa a nivel nacional. Cuando hablamos de informar a los medios de comunicación, hablamos de ruedas de prensa, de comunicados y de toda la documentación que le estamos entregando a los medios de comunicación. El siguiente pilar que lo definimos como formar, ¿qué es? Es pedagogía, es contar a nuestros stakeholders qué significa el GLP, para qué sirve, cuáles son sus usos, por qué es importante. Y cuando hablamos de sensibilizar, hablamos de un relacionamiento sólido y permanente con nuestros stakeholders. Es cómo nos acercamos a nuestros tomadores de decisión de tal forma que las decisiones las podamos sacar de manera conjunta. Un ejemplo de estos 3 pilares es este congreso. Este congreso trae información, trae formación y adicionalmente a eso un relacionamiento importante entre todos los que aquí estamos presentes. Este evento lo venimos haciendo durante los últimos 5 años, pues este es la cuarta versión y lo que estamos encontrando de este evento es que nos permite reunirnos a todos para hablar alrededor del GLP, su importancia, no solo en lo nacional, sino en el internacional. ¿Cómo manejamos esta estrategia? Con mensajes que esperamos que siempre sean claros, enfocados en los objetivos misionales del gremio, sin saltar de mensaje a mensaje y sin generar confusión en nuestros stakeholders. Por eso hablamos mucho de tener consistencia, que es la coherencia de lo que nosotros queremos transmitir en lo que queremos hacer. ¿Hacia quién? Hacia el sector gobierno, hacia los tomadores de decisión, hacia los medios de comunicación, hacia los líderes de opinión, y a través de ellos queremos llegar a la ciudadanía y a los usuarios finales. ¿Qué queremos lograr con esta estrategia? Un mayor conocimiento de lo que es el sector del GLP y de lo que es el gremio. Un reconocimiento del GLP y de su importancia. Ya en este momento estamos en el radar del gobierno. Eso es muy importante en términos de logros, porque empezamos a ser parte de las políticas públicas del país y estamos en los planes de los tomadores de decisión. Eso lo vimos hoy aquí con la viceministra, lo vimos con la CREC, de alguna manera con Ecopetrol, o sea, este sector en Colombia está teniendo un reconocimiento importante frente a lo que significa para el país. ¿Qué somos o qué queremos frente a los stakeholders? Queremos que nos vean como el combustible de transición, el combustible de las zonas más apartadas, como una alternativa energética para el país, el combustible de la gente, y así hemos llamado este congreso, y queremos ser unos aliados del gobierno nacional. Perdóname,
Pues que ese reloj me tiene angustiado. No sé si hay que hay que ponerle cuidado al ¿Se reloj. acabó? Sí, hay que ponerle cuidado al reloj, me toca cortarte. Lo que diga el jefe, hágale. ¿Puedo seguir? Termina. Bueno, ya casi, ya casi. Bueno, ¿qué imagen hemos construido El o jefe qué y la imagen audiencia. queremos construir? Queremos construir la imagen de que somos una industria moderna, que somos una industria que cumple con todos los estándares de calidad, de responsabilidad, de seguridad, de servicio, de normatividad y con cara humana, con una cadena logística muy importante que además cuenta con un equipo de personas que hace posible que esa cadena se pueda dar. En términos de reputación, hablábamos ahora acá sobre las crisis. Digamos que la principal crisis que nosotros hemos tenido que abordar se dio este año con la subida de los precios. Y eso evidentemente es un esfuerzo muy grande que nosotros tenemos que hacer para que al usuario final le llegue el mensaje de que las empresas están haciendo un esfuerzo enorme por seguir trasladando los descuentos que se logren en un momento dado o por tratar de que los altos precios de una u otra forma no lleguen allí. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es social y es con la gente y ahí es donde estamos. Gracias, Patricia. Alison, Sergio, Pedro y Patricia han coincidido ¿en qué? En decirnos el qué. Y han coincidido los tres en que uno de los temas que ha generado gran problema es el de los precios. Y Alison nos dice, hay que tener la iniciativa, hay que hacerlo. La pregunta, Alison, es para los cuatro, pero arranco con la de allá para acá. Es la comunicación, el poder de la comunicación está cambiando de manos. Ya no está en los directores de los medios o en los dueños de los medios tradicionales, sino se ha ido trasladando hacia las redes sociales, hacia los influenciadores. ¿Qué equilibrio, qué peso se le debe dar, Alison, en la comunicación a los medios tradicionales versus los medios nuevos, digitales y las redes sociales? Is this turned on? Yeah. So the question is, what weight should be given to the new world, the digital world of communications and the traditional media? Is that correct? Have I understood that correctly? So both are important. We can't ignore the traditional media at all. I think we put a lot of pressure on, a lot of time on both. I think it's very important that we don't underestimate the power, though, of social media. What we do is we track everything. I'm very lucky I have a very talented member of my team who is our digital expert, because the problem with, it's a double-edged sword, as we say. We have to use social media. If we don't, we risk not having any voice at all. Years ago, when we started using Twitter, I remember having a discussion, do we or don't we? Do we raise our head above the parapet? But of course we do. If we don't, we'll never be heard. But then we open ourselves to immediate potential criticism. And we have to have a consistent answer to that. I guess my answer to you is that we can't ignore the traditional media. We still look at the importance of newspapers, but we have to embrace the modern, because this is the new world that's coming up. We have to look at the new generations of people. We need to influence them, and there's a message for every way of reaching people, but we also need to, we do a lot of effort to bring more youth into our industry, and we have to connect with the youth the right way. And I think that is through these kind of like new methods. So I would say both are important, but we have to make sure that we sort of embrace the youth element as well, because we don't want this industry to get lost or kind of fade from people's conscience. Does that make sense? Gracias, Alison. Sergio. Para nosotros, para mí, la visión es que la media tradicional es importante para nosotros en cuestión de relacionamiento. O sea, nosotros tenemos que participar colaborando con la media tradicional, creando condiciones de que la asociación sea una fuente confiable. O sea, y del resto tenemos que utilizar
las medidas modernas con más intensidad, con más, de forma más dinámica, ¿no? Y trabajar mucho la cuestión de artículos, etcétera, creando esta cuestión que yo concuerdo 100% con lo que dijo la colega aquí de Colombia. Son los 3 pilares para la asociación que, como yo dije, es consistencia, persistencia y paciencia. Y la verdad es que tenemos que consistir, tenemos que tener calidad de material estadístico, tenemos que saber exactamente lo que estamos hablando, tenemos que persistir en los ideales, tenemos que tener paciencia porque las cosas toman su tiempo. Pero creo que las medidas actuales, las medidas más modernas, se nos facilita muchísimo el trabajo para la construcción de una comunicación a través de artículos, a través de posts, que vamos coleccionando y después abrimos foros como esto para discutir todo lo que ha sido publicado y lo que vendrá a ser publicado. O sea, salgo de aquí de Colombia, cuando salir de aquí de Colombia el viernes, tengo material para más meses de trabajo y mucho material que pueda contribuir con la sociedad brasileña. Pero de verdad que la media tradicional es importante en nuestro relacionamiento como fuente de información, y la media más moderna nos auxilia muchísimo a construir la reputación del sector. Pedro. Es muy buena tu pregunta y muy bueno también, coincido con lo que dijo Alison también, de que en realidad depende a qué público le hablas, ¿no? ¿Qué público le hablas, qué medio utilizás? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, el paso de mando de Trump, de Obama-Trump, lo vieron live más o menos un poco más de 200 millones de personas. Ahora yo le pregunto a los que están acá si alguno sabe o vio la final de Fortnite con Rufus. ¿Alguno levante la mano? La vieron más de 300 millones de personas live, por streaming. ¿Qué quiero decir con esto? Es un público de nosotros, probablemente es un juego de internet, ¿no? Sí. Y Rufus es el que lo ganó. Es un público de nosotros, no estamos conectados. Ahora, si querés llegar a ese público, probablemente tengas que usar redes digitales. Si queremos comunicar al gobierno, a decisores políticos, o incluso a otro público que es el que usa nuestros productos, tal vez tenemos que usar otros tipos de mecanismos. El juego. Hubiera sido una buena idea. Podría ser. Pati. Pues mire, el tema de comunicación cambió. O sea, el mundo cambió en términos de comunicación. Ahora todo es inmediato. Si a alguien lo están robando en la calle, y ya quedó grabado en el celular de quien sea. O sea, esto es ya. Todo lo que no leamos, de lo que no nos informemos, lo vamos a perder en instantes, porque la comunicación está en este momento funcionando así. Es muy, muy rápido. Ahora, los medios tradicionales siguen siendo muy importantes, y en términos de relacionamiento para gremios como los nuestros, pues siguen siendo muy importantes, pero evidentemente tenemos que entrar en la generación de las redes sociales, en la generación de Instagram, de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de todo lo demás, porque ahí es donde está hoy la información actualizada y al día. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con los demás públicos objetivos nuestros? Pues son diferentes formas de hacerlo, como ya lo mencionaba en algún momento, pero yo sí creo que tenemos que ir hacia adelante con la nueva tecnología que se está dando en el mundo a nivel de comunicaciones. Les recomiendo TikTok. Llevo 3 días ahí. Eso es no, es espectacular. Estoy teniendo audiencias que no tenía, para 3 días de estar ahí, es simpaticísimo, con 700 seguidores nomás. Alison, y para todos, la misma pregunta. Ustedes, precios, tienen que tratar de convencer a los consumidores, a los usuarios, a las empresas que los distribuyen y a las autoridades. El político no quiere cobrar más porque eso le afecta a su popularidad, especialmente si estamos en época preelectoral. A veces los gobiernos hacen anuncios que chocan, que amenazan la industria y que se ponen en plan de confrontación con la industria. Aquí la pregunta es,
Alison, y de allá para acá, ¿alto o bajo perfil? ¿Por qué lo digo? Porque en el tema de la transición energética, por ejemplo, se dice combustibles derivados de, ¿cómo se dice? De combustibles fósiles. No se usa más eso. Y entonces ahí entran en competencia el petróleo, el gas natural como alternativa y los que llaman renovables. Ahí el papel del GLP, ¿cuál debe ser? Alto perfil, bajo perfil, dejar que ellos den la pelea y ustedes pasan y se benefician calladitos, negocian por debajo sin mucho ruido, o como le tocó a Pedro, subir el perfil para poder hacer que lo escucharan. ¿Qué es lo mejor, Alison? Oh, that's the million-dollar question. I think everyone has an opinion on this, and my opinion is if we don't say anything, we will never have a voice. So I think we should be brave. I don't think we should be afraid. I think if we have the correct common messages, it goes back to Communications 101. It's what we say, who we say it to, and how we say it. If we get that right and we repeat, it's like a politician does, you repeat those best messages. But I don't think that we should hide. We should be very proud of what our exceptional energy does, and why should we have to hide that? So I'm all for going for it, and you know, I don't think we have anything to lose. Es compleja, la cuestión es bastante compleja, pero no existe una respuesta única, en mi opinión. La verdad es que tenemos que construir material, construir discurso para responder a todas las inquietudes que se presentan, todas las discusiones, sea precio, sea lo que sea, las soluciones, y tenemos que estar listos para el debate, pero la decisión de bajo alto perfil es tomada a cada momento. Es tomada a cada momento, o sea, tenemos que saber medir muy bien cómo están las presiones, cómo las presiones se movimentan, cómo las piezas se movimentan, porque muchas veces, yo voy a decir una cosa que ha pasado recién en Brasil, la discusión sobre el precio del diésel ha tomado una magnitud tan grande que se nos ha protegido. O sea, hemos pasado tranquilos la discusión a pesar de las alzas de precios y el GLP, porque la conmoción estaba toda focalizada en la discusión del diésel. Entonces, en estos momentos, salir a hablar sobre cuál es la solución para el GLP es una tontería. Entonces, o sea, hay momentos y momentos, y tenés que tomar esto, la decisión de cómo se comportar en el colegiado. O sea, el colegiado tiene que trabajar de forma conjunta y decidir el momento de sacar las informaciones adelante y comunicarlas de forma adecuada, pero siempre teniendo las informaciones y el posicionamiento listo, pero bajo alto perfil, a cada momento tomar una decisión con el colegiado. Pedro. Bueno, sí, la verdad que coincido con los dos, con Alison, con Sergio. Es difícil, hay que ir midiéndolo constantemente. Obviamente que por lo que dije al principio, mi política es más del alto perfil, pero no tuve mucha alternativa, porque si tenía bajo perfil nos pasaban por arriba. El alto perfil nos permitió que nos respeten y nos permitió posicionarnos en un lugar que nos da cierto leverage en la negociación. Si hubiéramos tenido bajo perfil, te aseguro que en las 3 crisis que pasamos hubiera sido mucho peor el resultado. Pero la realidad es que siempre lo que hicimos fue hablar primero en privado con las autoridades, con el sindicato, con quien tuviéramos que hablar con la verdad, y después salir en los medios y decir la verdad y decir el mismo argumento. No tener dobles discursos, tratar de ser coherentes con lo que decimos y constantes con lo que decimos. No estar, siempre tratar de mantener una línea. Pero es verdad que hay que ir midiendo la situación y en qué momento hay que salir, en qué momento no hay que salir. Y un tema que es muy importante en nuestras sociedades, creo que acá también sucede lo mismo que en Argentina, en Brasil también, hay una grieta en el mundo, creo que en todo el mundo. Y lo que no tenemos que tratar es que nuestros temas se conviertan en temas políticos de grieta.
nosotros tenemos que mantenernos fuera de esa grieta, como un problema, si queremos, técnico o social, pero no un problema político que genere una grieta y que nosotros quedemos de uno o de otro lado de la grieta, que no se politice nuestro tema. Eso creo que sí es muy importante tratar de mantenerlo al margen, independientemente que haya que a veces contestar al gobierno, lo cual no quiere decir que uno esté siendo opositor. Son a veces comentarios o críticas constructivas para mejorar la situación. Pedro me abrió a otra pregunta, ya les digo. Patricia. Pues mire, el tema del alto perfil depende también mucho, como ellos lo dicen, de cuál es el tema, cuál es la crisis, cuál es la circunstancia y cómo lo tenemos que llevar arriba. Hay momentos en que, aunque el tema sea muy difícil, como pasó este año con lo de los altos precios, tuvimos que salir. ¿Por qué? Porque era muy importante que la gente supiera que esto no era culpa de las empresas, que el precio estuviera arriba y que eso quedara clarísimo. Sin embargo, yo creo que en este momento y con este gobierno nosotros tenemos una oportunidad muy grande. ¿En qué sentido? Este es un gobierno que quiere proteger los bosques, entonces por supuesto que sería completamente contradictorio que la gente cortara leña para cocinar. Este es un gobierno que protege a los pobres, entonces este es un combustible que permite llegar a las zonas más apartadas y a la gente más pobre. Y este es un gobierno que quiere pasar de las energías fósiles a lo más limpio y de una u otra forma el gas es uno de los combustibles más limpios que hay que nos permite pasar a la transición. Entonces ahí tenemos oportunidades también. Gracias. Es que en mi libreta de apuntes, en la charla que nos dio Alison, yo anoté aquí asociaciones, dijo. Y ya hablamos en el panel de eso y dejó ahí el tema. Pero ahora Pedro habla de un tema que es ser coherentes. Y se me encendieron las alarmas si ser coherente significa decir la verdad, generar confianza. Y entonces ato eso a las comunidades, como es hoy el mundo digital de comunicación, que se basa en la creación de comunidades. Vino un mexicano de TikTok y nos explicó a unos periodistas cómo funciona TikTok y una de las cosas que decía era, no hay dos TikTok iguales, porque lo que hace la inteligencia artificial es construir un perfil de acuerdo a mis gustos, a mis ideas, básicamente uno para cada uno. Es decir, que para generar confianza en el usuario, en las autoridades, en los consumidores, hay que construir comunidad. Y la comunidad se construye ¿cómo? Diciendo la verdad, Alison. Siempre la verdad y nada más que la verdad. We have to tell the truth. I think that, but our truth is good enough, our truth is solid, our truth puts us in all the right places with all the right messages, and we shouldn't shy away from telling the truth. I mean, that's a life lesson anyway. But I think that if I understood your question correctly, I think if we have communication that is coherent, data-driven, proven, and reliable, we don't need to not tell the truth. I think just this has been a great panel for, it has allowed me to step back because we don't necessarily deal with the end users as my friends here do. So we don't get involved so much at that level, but absolutely I would say our truth is so good that we don't need to change it or hide it, but we have to be consistent. Claro, hay quienes tratan de estigmatizar la industria. Y no hay que estigmatizarla, hay que defenderla. ¿Me entendiste bien? I'm sorry, I missed the beginning of that. Hay un sector que quiere estigmatizar la industria. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es, no tenemos por qué dejarnos estigmatizar. Tenemos muchas cosas positivas que contar. Contémoslas. ¿Es así? I believe so. I think, absolutely, I think that it's what we were saying about if you're dealing with governments or people who have opposing wishes, it's not to fight against them, it's to help them, furnish them with the right data, the proven data, to put them in a position where they become sort of those allies.
Ok. ¿En Brasil se puede decir la verdad, toda la verdad? Definitivamente sí. Es la única forma de se comunicar con el público que deseamos alcanzar, porque la verdad que tenemos que ser colaborativos y buscar evitar la discusión del problema que se presenta, porque el problema se presenta con fantasías. Lo que tenemos que pasar a discutir y el papel de las asociaciones es colaborar con la solución. Y la solución no necesariamente es aquella que se está discutiendo en este momento, pero si trabajamos con la verdad, con la paciencia, con la consistencia y si persistimos, logramos éxito. Toma tiempo, porque es una construcción de reputación, es una construcción de verdad, de la verdad. O sea, optar por un camino corto, oportunista, escapar de la discusión, encontrar una salida y decir, me olvidaron, no es el camino. Las cosas siempre regresan. Entonces, la verdad es la única opción, no hay otro camino. Okay. Pedro. Me encantó el tema que planteaste y me gustó mucho lo que comentaron, porque en realidad yo creo que la verdad se sustenta en la información. Nosotros teniendo buena data, buena estadística, buena información comparativa, somos invencibles, somos imbatibles en un debate. Podemos argumentar y sostener y defender la industria, pero creo que una gran labor nuestra, al menos mía, es gran parte tiene que ver con la docencia, explicar a la gente que entiendan las diferencias entre los distintos tipos de energéticos, cuáles son las ventajas, cuáles son las realidades. La gente entiende mucho más cuando uno le habla en lenguaje simple, claro, concreto y con data de lo que nos imaginamos, y eso me parece que sustenta la verdad y me parece que es fundamental para nuestra comunicación. La única forma de generar confianza y credibilidad es ser honestos y éticos en lo que se informa y se comunica. Y yo creo que esos son los principios fundamentales sobre los que uno puede sustentar su trabajo de comunicación, imagen y reputación. ¿Cómo son las 3 palabras que tú usas? Persistencia. Persistencia, consistencia y argumentación. Y paciencia. La paciencia es de Sergio. O sea, en Brasil sin paciencia no lograrás nada. Bueno, no, eso es, muchas gracias. Normalmente los moderadores sacamos conclusiones, somos unos magos en el resumen. Voy a intentarlo, seguramente me van a faltar cosas, pero creo que mensajes importantes. Dar el mismo tratamiento a los medios que a las redes sociales por igual. Esa es una discusión, es un mensaje importante. Hay que ser proactivos, insiste siempre Alison en eso, que no vayamos detrás con la comunicación apagando el incendio, sino que generemos la discusión, mandemos los mensajes. Tenemos muchas historias buenas que contar, podemos decir la verdad, generar confianza, y le compro las 3 palabras a Patricia: persistencia, consistencia y paciencia, como la que han tenido ustedes con nosotros todo el día. Muchas gracias a todos y que descansen.